Buenos días, hermanos. Un gusto grande, que el Señor me los bendiga a todos. Hay algunos que conozco, otros hermanos ahí que para mí son caras nuevas, así que es un gustazo, hermano, conocerlos a todos, que el Señor me los bendiga mucho. Y desde ya de nuevo agradezco la invitación de los hermanos para compartir el mensaje. Siempre es un privilegio compartir el mensaje del Señor a todos los hermanos, ¿sí? Así que de nuevo agradezco. Mi nombre es Iván, yo soy de la Iglesia de Cristo de Córdoba, así que estamos transmitiendo desde acá, desde Córdoba. Así que bueno, este mensaje se titula No hay amores como vos, y transcurre en una noche que parecía común, pero se volvió especial. Había una cena, y en esa cena estaba Jesús y los discípulos. Eh, Era una celebración especial, era una Pascua, y ellos ya venían hacía un tiempo juntos, y habían celebrado muchas fiestas, habían cenado muchas veces, habían comido juntos muchas veces. Pero esa noche, esa cena tuvo condimentos especiales, fue diferente, fue distinta por varios motivos. Eh, Jesús se estaba despidiendo, había un clima de tensión, de tristeza. Jesús, todo lo que decía sonaba despedida, y, y los discípulos no alcanzaban a comprender exactamente qué es lo que sucedía esa noche. Mientras ordenaban el aposento después de que terminaron de comer, eh, y todavía con el olor a leña que había en el ambiente, eh, el Señor se acercó a Pedro y le avisó, le profetizó, le dijo que lo iba a negar. Pedro se agitó, se confundió. Pedro se puso a la defensiva, como nos sabemos poner todos, ¿no? Cuando nos acusan de algo, o cuando nos dicen algo que realmente nos duele, o que realmente nos cuesta entender, ¿no? Pedro reaccionó de esa manera como cualquiera de nosotros reaccionaría. Y ahí nomás, con su carácter intempestivo, ¿no? E- e- esa, e- esa, esa característica que tenía Pedro de saltar y decir y hablar, le dijo: yo no te voy a negar, maestro, no podría ser capaz de eso. No te voy a dejar, no te voy a negar, le dijo Pedro al Señor. Sin embargo, el Señor estaba convencido de lo que estaba diciendo. Sabía que Pedro lo iba a negar, y él le dijo: yo intervine en oración por vos, Pedro. Pedro era un pescador, un simple pescador. Yo creo que si nosotros nos lo cruzamos hoy, si Pedro caminaría por las calles jugando con nuestra imaginación, si nos lo cruzamos en un colectivo, en un subte, en un supermercado, si lo cruzamos por la calle, creo que ninguno se daría vuelta a mirarlo, porque sería un hombre común como cualquiera de nosotros. Sería una persona más. Él no era alguien visiblemente especial. Pedro era común, un hombre trabajador. Pedro sabía de mares embravecidos, sabía de tormentas oscuras y peligrosas porque se dedicaba a la pesca. En esa época no había luz, no había GPS, no había brújula, no tenía, no tenían un montón de instrumentos y seguridad que hoy nosotros tenemos para salir a navegar, por ejemplo. Entonces él sabía lo que era navegar sin ver la costa en el horizonte. Él sabía lo que era el ruido de la madera crujiente en un mar
que amenazaba con robarle todo, hasta la vida incluso. Sin embargo, en esta oportunidad, Pedro se enfrenta con algo más doloroso y más peligroso y más fuerte que cualquier otra cosa. En esta segunda noche que transcurre a continuación, o esta segunda parte, mejor dicho, Pedro levanta la mirada y ve a los ojos ensangrentados del Señor. El Señor está siendo torturado, está siendo humillado delante de una multitud que pide su muerte. Y Pedro puede ver esa mirada profunda en el Señor, más profunda que la oscuridad de las aguas cuando él le tocaba pescar. Más profundo que el miedo que sentía cuando se arriesgaba la vida en su trabajo. Si en ese momento creo que si pusiéramos pausa a la historia y pudiéramos hacerle una pregunta a Pedro, sin duda Pedro, yo creo que sin dudarlo, querría estar en la barca enfrentándose a las olas antes que enfrentarse a esa mirada del Señor. La gente, esa turba embravecida, esa gente violenta y con sed de venganza, empiezan a increpar a Pedro y se consuma lo que el Señor le había dicho más temprano. Pedro lo niega. Pedro niega al Señor. Y no solamente lo hace una vez, sino que con este carácter que tiene Pedro, porque tiene que ver mucho con Pedro, y me siento muy identificado con él y creo que todos nos sentiremos identificados con él, porque nosotros los cristianos, la mayoría de nosotros, y creo que casi todos nosotros, los cristianos, vamos como decimos los argentinos, y veo que hay muchos que no son argentinos, pero creo que van a entender esta frase, vamos a fondo, ¿sí? Como se dice, vamos hasta las últimas consecuencias. Los cristianos sabemos de esto, sabemos de ir al frente, de pelear la batalla del Señor. Sabemos que la Escritura nos anima a ir por todo, a no dar ningún alma por perdida, a no bajar nunca los brazos, a que si hay una enfermedad y ahí estamos orando y ahí estamos batallando, y si hay una persona que está confundida, ahí estamos, si hay un hermano que está pasando por un momento difícil, ahí estamos, si hay una pandemia mundial, acá estamos conectados. Los cristianos vamos por todo. Y Pedro, como va por todo, y Pedro, como tiene ese carácter a flor de piel, esa perseverancia, hace que niega al Señor una, niega al Señor dos, niega al Señor 3 veces. Es fuerte esta escena, es muy fuerte porque la gente lo toma, yo me imagino muy violenta esa escena, donde la gente lo toma de la ropa, este es el que está con el Galileo, a él. Y él lo niega, y dice la Biblia que hasta profiere maldiciones o se le escapan alguna que otra palabra soez, ¿no? Estaba pasando por un momento de estrés, de carga, de dolor tan grande, de confusión tan grande, cosa que nos ha pasado a muchos de nosotros, en momentos que nos hemos sentido completamente agobiados y tomamos de los dos caminos que siempre existen, el incorrecto, que en este caso es negar al Señor. Después de negar al Señor, lo que hace Pedro es hacer lo que todo buen pescador y hábil pescador hace cuando hay una tormenta: escapar. Pedro se escapa, sale corriendo. Corre por esas calles oscuras, corre.
El sonido de la multitud queda detrás, de toda esa gente que gritaba, de toda esa confusión que había en esa noche. Y Pedro no hace otra cosa que correr. Yo me imagino que en este momento él va corriendo, se escucha el sonido de sus pies golpeando con las piedras del suelo, y él va corriendo y corriendo y corriendo, y se escucha su agitada respiración, y sus lágrimas empiezan a cubrir toda su barba, empiezan a caer las lágrimas por su rostro, y él corre, 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 pensando en que la noche estaba muy fría, pero adentro de él había algo que lo quemaba, y eso que lo quemaba se llama culpa. Él tenía culpa por haber negado al Señor. Llegó a su casa, empujó la puerta, que se abrió de un golpe, la madera crujió y se sintió un fuerte sonido de esa puerta golpeando contra la pared. Él entró corriendo y se derramó sin dudas en el piso. De rodillas cayó en el piso, con un dolor tan profundo que me animo a pensar de que en toda su vida, incluso cuando fue azotado, incluso cuando sufrió el martirio y la muerte, no debe haber sentido un dolor tan profundo como esa noche, como en ese momento, como en ese preciso instante. Una noche de Pascua no puede cambiar tanto a una persona, podría haber pensado Pedro antes de esta noche. Sin embargo, esto fue un quiebre en la vida de Pedro. Una escena que con vergüenza, pero también con mucho orgullo después, porque un poco de vergüenza porque él negó al Señor, pero un poco de orgullo porque eso lo llevó por un buen camino. Ahora vamos a verlo. Ese cuadro Pedro lo podía tener y haber contado este testimonio. Sin duda este testimonio fue contado por Pedro a todos los hermanos que él tuvo la oportunidad de predicar. La noche en que negó al Señor, la noche en que negó formar parte de los seguidores de Jesús, ¿no? La noche de Pascua se transformó en una noche negra. En la Pascua se celebraba, muchos de nosotros sabemos, y los que no saben, les cuento que la Pascua era una reunión de alegría, de gozo, de recordar lo que el Señor, lo que Dios, Jehová de los ejércitos había hecho por el pueblo de Israel. Era una ocasión alegre, ¿cierto? Como la independencia que hablaba hace unos momentos el hermano que mencionaba, ¿no? Que Argentina celebra algo que es alegre, algo que es bueno, algo que se hizo para bien, ¿sí? Independientemente después de lo que haya pasado, pero es algo que se hizo bien, ¿no? La Pascua era una celebración de bien, de alegría. Sin embargo, para Pedro esta noche fue diferente. Los días que siguieron para Pedro fueron diferentes, muy distintos. Hacía un par de años que Pedro estaba acostumbrado a caminar entre multitudes, siguiendo al Señor. Estaba acostumbrado a escuchar los sermones del Señor en primera fila, como un VIP, como se dice, ¿no? Como alguien privilegiado, ¿no? Yo siento que ellos han sido privilegiados de escuchar el Sermón del Monte en vivo y en directo. Ellos escucharon, vieron al paralítico bajar del techo en vivo y en directo, ¿no? Lo pudieron ver, pudieron estar ahí. Ellos se habían acostumbrado a eso, y creo que Pedro en este caso cambió rotundamente su rutina diaria, ¿no? Volvió a las redes, volvió a la costa, volvió al agua, volvió a la barca, volvió al olor a pescado, volvió a lo que él sabía hacer. Pedro no iba a volver a una oficina, Pedro no,
No iba a volver a otro lado que no sea el mar que él conocía. Entre los peces y las redes y las barcas, ahí estaba su destino, pensaba Pedro, ¿no? La barca para Pedro fue el refugio para un corazón herido, para un corazón partido, para un corazón quebrantado. En esta estación de la vida muchos de nosotros hemos estado, creo. Por lo menos yo lo he estado. Cuando fallamos, cuando sentimos que fallamos, volvemos a nuestros orígenes, a nuestras raíces, a lo que nosotros sabemos. Nos escapamos. Y creo que si nosotros hoy pudiéramos, hoy de este lado podríamos decir, y te escapaste, y te vas, y te fuiste, y señalar, y acusar, y juzgar. Pero sin hacer apología al pecado y sin hacer apología al fallarle al Señor, quiero que entendamos por un momento a Pedro. Quiero que nos pongamos un poquito en la piel de él y veamos lo que nos pasa cuando fallamos. Yo creo que en cada vez que Pedro tiraba la red al agua se acordaba del Señor. Cada escena, cada paisaje, cada momento, cada olor, cada textura, cada sonido hacía que él se acordara del Señor. Porque el Señor estuvo con ellos en la barca, el Señor estuvo con ellos cuando pescaron, el Señor estuvo con ellos en la costa, el Señor estuvo con ellos en el mar, el Señor estuvo con ellos cuando comían, cuando caminaban, cuando descansaban, cuando oraban, cuando caminaban por el desierto. El Señor estuvo con ellos en todo momento. Y ahora faltaba esa pieza fundamental en la dinámica diaria. Y acá viene una escena que es genial y tiene que ver con el texto que leyó nuestro hermano entre medio de las alabanzas, ¿no? Porque la historia de Pedro no termina acá, porque si terminaría acá sería un drama muy fuerte, ¿no? Pero Pedro baja, desciende hasta lo más profundo del abismo, pero ahora viene el Señor al rescate. En este día era un día como cualquier otro ya. Era un día en el que normalmente podías pasar lo que sea. Pasaron toda una noche intentando pescar y no habían pescado nada. Un hombre se acercó a la orilla y ellos ya lavaban las redes, estaban rendidos. Pedro creo que en ese momento pensaba que había fallado a Jesús y Jesús había muerto. Y ahora estaba fallando en su trabajo, en lo que él sabía hacer. Y creo que por dentro él sentía que ahora estaba muriéndose él. Sin embargo, ese misterioso hombre le dice, tire la red una vez más, y eso algo le sonó familiar. ¿Cómo vamos a tirar la red si ya estuvimos pescando tanto antes y no pudimos sacar nada? Y mientras Pedro estaba ensimismado pensando, se escuchó la voz de Juan que dijo, ¡es el Señor! ¡Ese es el Señor! Y todo pasó muy rápido. Fue todo como un déjà vu, como se le llama normalmente. Pero Pedro más tarde creo que le llamaría amor. Es el amor que conectaba el corazón de Pedro con el corazón del Señor. Ese era el Señor el que estaba ahí. Cuando Él levantó las redes llenas de peces,
sintió que era familiar esa escena. Eso ya había pasado antes. La pesca milagrosa había sucedido antes. Esto era revivir algo que había pasado antes. Y después todo pasó muy rápido. Ellos estuvieron compartiendo con el Señor, estuvieron juntos, fue toda alegría, una pesca milagrosa, las redes, las barcas y toda la alegría y toda la felicidad que antes ellos habían perdido, que les había sido extraída por todo lo que pasó, ahora volvía a sus vidas. Pero sin embargo había algo que estaba inconcluso y quiero que nosotros lo veamos y lo sintamos como lo sintieron en ese momento. Si me quieren acompañar en el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 15, ahí lo vamos a leer. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, pero si ustedes tienen otra versión, me pueden acompañar y si no, lo pueden escuchar o seguir en la pantalla, ¿sí? Ahí que en la pantalla va a aparecer, ahí está, muy bien. Lo vamos a ir leyendo a medida que va sucediendo, porque esta escena es, creo que una de las escenas más lindas que tiene el Nuevo Testamento. Es una de las escenas más conmovedoras que podemos nosotros encontrar en la historia de Jesús y en la historia de Pedro, ¿sí? Dice así, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender qué muerte había de glorificar, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Hasta aquí la palabra de Dios. Quiero que nos centremos en esta imagen. Si pudiéramos sacar dos fotos o pintar dos cuadros, nos quedaría un cuadro del llanto de Pedro aquella noche que negó al Señor. Esa imagen de Pedro derrotado, perdido, confundido, triste, con lágrimas en los ojos. Y nos quedaría del otro lado este otro cuadro o esta otra imagen de Pedro también llorando, pero esta vez lloraba confundido. Y creo que ese llanto se transformó en alegría después de la tercera vez que el Señor le pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo. No puedo ocultarte nada, Señor. Te negué una y te amé una. Te negué dos y te amé dos. Te negué 3 veces, pero te amo 3 veces. Es la restauración perfecta. Es la obra perfecta de Dios hecha en un cristiano. El día que nosotros hicimos nuestro compromiso con Dios, y si hay alguno de ustedes que todavía no lo hizo, los invito a pensarlo.
Ese día glorioso en que nosotros pensamos y nos dimos cuenta de que éramos pecadores y que no teníamos nada si no era con Dios, y que necesitábamos de su salvación, y que necesitábamos de su perdón, y que necesitábamos de esa liberación de la que habló el hermano en el pensamiento de la Cena del Señor, cuando comparaba la liberación de Argentina con la liberación que Cristo hizo de nuestros pecados, ese día que fueron rotas las cadenas, y que nosotros empezamos a seguir a nuestro Dios. Ese día que nosotros llegamos a los brazos del Señor y que a través del bautismo sellamos ese compromiso que hicimos con Dios. Ese día comenzó un nuevo camino. Y que ese camino, hermanos, tiene altos y bajos. Si no, vean la historia de Pedro. Si no, presten atención a la historia de Pedro. Si no, vuelvan a leer la historia de Pedro. Pedro no siempre estuvo ahí arriba, y Pedro es como cualquiera de nosotros. Simón Pedro puede ser el segundo nombre de cualquiera de nosotros, hombres y mujeres de la iglesia. Puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Hicimos la promesa de no fallarle a nuestro Dios, pero muchas veces nos equivocamos. Y insisto, esto no es apología a que, bueno, está bien, nos equivoquemos, total. No, todo lo contrario, tenemos que concentrarnos en no equivocarnos. Pero si fallamos, ahí está el Señor para restaurarnos. Ahí está la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo tendida para levantarnos cuando hemos caído, para reconciliarnos con Dios, para recomponer lo que está destrozado, para poner salvación donde hay pecado, para sanar una herida a donde hay dolor. Pedro pasó por muchas estaciones en este tiempo, que desde que el Señor lo llamó hasta que él lo negó y hasta que se reconciliaron. Pedro tuvo en su haber el haber caminado por las aguas. Pedro pudo contarle a los hermanos en las congregaciones cuando se paraba a predicar que él caminó sobre las aguas, que él corrió hasta el agua, sacó un pez, y en la boca del pez había una moneda para pagar el impuesto que necesitaban. Pedro presenció la transfiguración del Señor. Lo vio al Señor transfigurado, a Elías y a Moisés, y ¡wow! ¡Qué escena! Jesús lavó los pies de Pedro. Y tantas otras historias que él tuvo la oportunidad de contar. Así como nosotros tenemos un montón de cosas buenas. Si cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de en este momento contar un testimonio, lo podría contar. Algo bueno que haya hecho el Señor. El Señor a cada uno de ustedes seguramente los ha provisto, los ha sanado, los ha ayudado, los ha acompañado, los ha sacado de tristezas, de dolores, de confusiones. Los ha ayudado, los ha encaminado, los ha alentado, los ha animado, los ha ayudado en momentos difíciles. Por eso están cada uno de ustedes acá. Por eso están reunidos cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tendría una historia buena para contar, si tuviéramos la oportunidad de que cada uno de ustedes pueda contar algo bueno. Sin duda, nos pasaríamos todo el día contando cosas buenas, como lo tenía Pedro. Y también cosas tristes. Podríamos contar cosas tristes que nos ha tocado vivir. Pero el Señor, cuando se propone hacer algo, lo hace. Y Dios se ha propuesto hacer algo con todos y cada uno de ustedes. Dios se ha propuesto hacer algo con todos y cada uno de nosotros.
con todos y cada uno de los hermanos que hoy alrededor de todo el mundo, más temprano, ahora en este momento y más tarde se están reuniendo de manera presencial y también de manera virtual. Yo sé que todos y cada uno de nosotros tiene un propósito y un plan dado por Dios. Y los animo, hermanos, a que si caigan se vuelvan a levantar. Porque no hay amores como el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay amores como el amor de nuestro Dios. Porque nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a los hermanos de la iglesia. Podemos amar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Pero no hay amor tan grande como el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor restaurador, ese amor que sana, ese amor que calma dolores, ese amor que se reconcilia, es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiero que nos quedemos hoy con esa idea, con ese concepto de que no hay amores como el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Lucas capítulo 22, versículo 32, dice, cuando en la escena que nosotros habíamos hablado al principio, ¿sí? donde Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar, Jesús le dice algo muy importante y quiero que nos quedemos con esto. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, y dice así: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús tenía un plan para Pedro, y Jesús tiene un plan para nosotros. Jesús tiene un plan para nosotros. Y esa idea, cuando Jesús tiene esa idea, rogó por Pedro para que no le falte la fe. Y una vez vuelto, porque sabía que Jesús, sabía que Pedro iba a volver, sabía que iba a superar esa prueba, sabía que en la boca de Pedro iban a estar un montón de palabras, y a través de las manos de Pedro un montón de hermanos iban a conocer la palabra del Señor, entre los que nos podemos contar todos los que estamos acá presentes. ¿Sí? Entre todos nosotros nos podemos contar en esa gran bendición que Jesús le dio a Pedro. Por eso una vez que Dios se propone hacer algo en nosotros, nos llama, nos atrae, nos cuida, nos ama, nos restaura y trabaja hasta el último momento con todos y cada uno de nosotros para que cumplamos ese propósito que nos ha dado a cumplir. ¿Sí? Por eso no hay amores como el de Jesús, no hay amores que hagan tanto como nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que el Señor los rebendiga en este día, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por su atención y los dejo con los hermanos para que continúe el culto. Que Dios me los bendiga. Gracias.